Hola a todos, bienvenidos a Bdip, tu canal de inversión. Estamos una semana más con el informe semanal donde haremos un repaso de las principales noticias y movimientos del mercado que afectan a nuestra cartera. Antes de comenzar, como siempre, recordaros que en portfolioinversión.com podéis montar vuestra cartera y hacer el seguimiento de esta de forma totalmente gratuita, además de que recibiréis una newsletter semanal que escribimos tanto Martí como yo. Y hablando de newsletters, tenemos una en inglés en la que hacemos recopilación de tesis externas, noticias y alguna idea en el Substack, y lo tenéis también en la descripción. Y ya, por último, si queréis leer nuestras tesis, en análisisdeinversión.com las tenéis publicadas. Además, si ingresáis a la comunidad, pues tendréis acceso al Discord Premium, donde publicamos nuestros pequeños análisis que no publicamos directamente en la web, además de todos los movimientos de la cartera que hacemos tanto Martí como yo en tiempo real. Por lo tanto, creo que aportamos bastante valor y os animo a todos a que os paséis. Dicho esto, si queréis dejar un me gusta, ayudáis mucho al canal y sin más dilación vamos a comenzar. ¿Qué ha hecho el Standard & Poor's? Perdonadme que hoy es martes, ¿vale? Este gráfico lo saqué el lunes y hoy ha comenzado un poquito más alcista, pero la tendencia semanal ha sido, como veis, bajista ya de cara a finales, ¿no? A estabilizarse un poquito el lunes y ahora mismo pues está subiendo, porque acaba de abrir el mercado americano, son alrededor de las 5 de la tarde, hora española, por lo tanto allí en Estados Unidos pues se están despertando y están comenzando a hacer el trading, ¿no? Y está un poquito alcista, por lo menos hoy, pero como veis, en agregado, la semana tampoco es que haya sido demasiado buena, Standard & Poor's ha caído y es que tenemos noticias interesantes que vienen de los mercados americanos. Y el primero, y relacionado con lo que vamos a hablar, que es un poquito el repunte de la inflación, es que podéis ver aquí los déficits primarios de los diferentes países. ¿Cómo vamos a parar la inflación generalizada a nivel mundial con estos déficits? Sí, podemos decir, hostia, si la inflación es más alta y los tipos están por debajo, al final estoy recortando un poquito estoy limpiando el apalancamiento del país, ¿no? Pero igualmente es algo que no se va a parar. Bueno, en el sentido de que hace falta esta inflación alta para poder limpiar las deudas del país y estos déficits al final pues impulsan dicha inflación, ¿no? Y en concreto, como podéis ver, en Estados Unidos el déficit es enorme y ahora con la nueva administración el déficit no tiene sentido, o sea, sentido de parar, porque por lo menos los planes fiscales que se han presentado o hacia donde va encaminada la dirección, en el tono populista, pues es en aumentar el gasto, pero si no aumentas los ingresos vas a tener un problema y a ver si realmente con lo que se plantea en Estados Unidos, que todo el tema de las tarifas de los aranceles, pues van a compensar toda la regularización y bajada de impuestos planteada. Y veremos si esto permite aumentar el gasto fiscal sin que aumente el déficit. Sinceramente, lo dudo muchísimo. ¿La otra administración lo hubiese hecho mejor? También lo dudo muchísimo. Obviamente creo que no, que eso es algo estructural y es algo que seguiremos viendo. Aquí un aplauso a Portugal, que siendo nuestro vecino, pues controla bastante mejor el déficit que nosotros en España, que estamos en el 1,8% del PIB, esto es 2023, ¿no? De todas formas, como podéis ver, la tendencia es generalizada. Y eso es algo que hemos hablado mucho en este canal, hacia dónde van los tiros y las políticas, ¿no? Las políticas fiscales de los países. La única forma de solucionar esto es con un giro radical de los acontecimientos. Y ese giro radical de los acontecimientos no se va a dar hasta que nos veamos abocados a una situación en la cual pues sea necesario o sea de vital importancia tirar del freno de mano, con el posible riesgo de que tirando el freno de mano pues nos choquemos con los coches de delante, descarrilemos y nos vayamos un poco a tomar por ahí, que estoy en YouTube y no puedo hablar mal, que aquí me censuran bastante rápido, ¿eh? Entonces, pues bueno, de momento esto debe pasar la tendencia y esto, de cara a nuestra forma de invertir, nos ayuda en el sentido de que nosotros invertimos sobre todo, no únicamente y exclusivamente en activos reales y también tenemos exposición a los metales preciosos que, en concreto el oro, es un refugio de valor.
Por lo tanto, es interesante que si los bonos de los gobiernos, en comparación con la inflación, ¿no?, pues acaban dando un rendimiento real negativo, este tipo de activos, por ejemplo, en concreto los metales como el oro, pues se ven muy beneficiados, y nosotros que encima invertimos de forma apalancada en ciertas mineras que con la inflación espero que no tengan muchos sobrecostes, pues nos veremos bastante más beneficiados. Al menos en lo que viene siendo las inversiones. Seguramente, de forma general, nos vemos perjudicados, porque una subida generalizada de precios nos perjudica a todos, no por igual, porque ya sabéis el efecto Cantillón. Y los que son propietarios de los activos, los que tienen más exposición en este tipo de mercados, pues son los que se ven primariamente beneficiados, ¿no?, de este tipo de efectos y de la subida de la inflación. Por lo tanto, intentamos, aunque sea con nuestra pequeña cartera, situarnos en esa parte en la que se va a ver beneficiada, porque no es algo que vayamos a evitar invirtiendo o no invirtiendo. No es algo que hay gente que puede decir, hostia, esto es moralmente cuestionable. Pues yo no lo veo así, porque tú no puedes hacer nada contra esta tendencia. Lo único que puedes hacer es posicionarte y de esta forma intentar sortearlo lo mejor que puedas. Y si encima sales beneficiado, pues mejor para ti por haber sabido aprovechar este tipo de problemas sistémicos, estructurales que existen y que al final son provocados por la misma gente que después se queja de ellos, simplemente porque no tienen el conocimiento ni el interés, sobre todo ni el interés de entender qué causa estos problemas y cómo se solucionan, ¿no? Pero bueno, eso sería otro tema de discusión. Pero bueno, todo esto apunta, como digo, a la dirección en la que nosotros intentamos posicionarnos e invertir para aprovecharnos de esta tendencia. Y esto viene a relación porque podéis ver aquí que se publicaron los datos de inflación de Estados Unidos para el mes de octubre y vemos un repunte en la inflación. Como veis, desde marzo hemos ido bajando, desde el 3,5%. Sí que vemos un repunte, como veis, a principios de 2024. Pero desde entonces la tendencia ha sido bajista en la inflación, de desaceleración, porque, bueno, bajista en el sentido de que la inflación no baja, la inflación sigue subiendo, los precios siguen subiendo, pero desacelera el ritmo de crecimiento hasta ahora octubre, que parece ser que la inflación ha repuntado y no consiguen bajarla del 2%. Yo ya he comentado muchas veces antes y desde hace mucho tiempo que la Fed al final movería el objetivo de forma quizá no explícita, ¿no?, pero del 2% al 3-4%, porque la inflación es bastante enganchosa y es difícil librarte de ella sin un fuerte shock. Pero por otro lado, no puedes subir muchísimo los tipos de interés porque tienes unos déficits enormes y con estos déficits el gobierno los ha de subsanar con nueva emisión de deuda, y si esta nueva emisión de deuda pues se hace al 5-6% y el rollover de la deuda antigua se hace al 5-6%, los problemas fiscales del gobierno van a ser cada vez más y más serios y entramos en una espiral súper destructiva que nos va a llevar a unos problemas todavía mayores. O no, quién sabe. Lo interesante sería cortar el déficit de raíz, ¿no?, como en Argentina, pero ya veis que el daño a corto plazo es muy bestia. El daño político en Occidente, donde la situación no es tan mala de momento, sería inasumible para prácticamente el 99% de los políticos. Entonces estamos viendo este repunte de la inflación, veremos hacia dónde termina yendo. Por suerte el gas, el petróleo y todo este tipo de materias primas básicas están a la baja, y digo por suerte para los políticos, no para mi cartera, que ya podría estar el petróleo en 90, ojalá. Pero para los políticos está a la baja y esto está conteniendo la inflación. ¿Qué puede pasar si, que ahora hablaremos un poquito más adelante del petróleo, si este sube de precio a los $90 y el gas, que está en mínimos históricos, pues consigue subir? Ya veremos si esto ocurre algún día. Con el aumento de las terminales de exportación en Canadá y en Estados Unidos debería equilibrarse un poquito el precio de mercado, pero ahora mismo está a niveles tirados de precio. Pero por suerte para los americanos esto hace que la energía sea muy barata. Y la energía sabéis que es la sangre de la economía y por lo tanto esto contiene la inflación. ¿Qué pasa si sube a $90 el barril? Pues oye, si estamos viendo cómo la inflación está subiendo, pues imaginaos cuando a los inputs básicos de la economía pues suban de precio. Pues tendríamos un problema bastante serio y veremos si las bajadas de tipos de interés que ha planteado la Fed y que el mercado está pronosticando que van a ocurrir este año, aunque ya las está descartando con este repunte de la inflación,
se dan. Y si no se dan, tenemos otro problema. Y es el comentado anteriormente, que se aumenta el déficit, pero la Fed no puede bajar los tipos de interés. Ding dong, tenemos un problemón, ¿vale? Así que es una situación bastante interesante y de ver cómo se acaba desarrollando. Y muchos activos, ya sabéis, sobre todo activos con los cash flows en un futuro, pero las empresas tecnológicas, bueno, muchas de las empresas tecnológicas, no todas obviamente, han de cambiar el tipo de tasa de descuento y entonces cambia su valoración, algo que ya debería haber ocurrido hace meses, pero que no hemos visto porque el mercado pronosticaba bajadas muy fuertes de los tipos de interés. De hecho, no sé si leí por ahí que las bajadas promedio son de 500 puntos básicos, cuando comienza un ciclo de bajada de tipos de interés. Por lo tanto, nos podríamos ir por debajo del 1% en un ciclo normal, algo que no creo que se dé y menos con el repunte de la inflación. Menos si la Fed quiere mantener un poquito su independencia y el mandato que tiene, aunque es un ente político al final. Interesante esto que vimos, ¿vale? No quiero entrar mucho en este tema de discusión, de hecho no voy a pronunciar los nombres de ninguno del segundo país, porque yo creo que cuando hablo de esto, YouTube me censura automáticamente y es muy bestia, pero vimos al canciller alemán como llamó directamente al presidente de este país para decir, oye, ¿cómo están las cosas? Y siendo de los países más involucrados, bueno, más involucrados entre comillas, ¿no? O más afectados por este tipo de situación, por esta horrible situación, pues es interesante que haya sido el primero en dar este paso, y esto es el efecto de la Casa Blanca, creo yo, ¿no? A ver si ya pues se tienden los puentes y se llegan pues a acuerdos y se restablecen las relaciones entre el continente y este país europeo oriental, ¿no? Que es algo que se va a acabar dando, creo yo, aunque hemos visto el otro día que se autorizó el uso de los ATACMS, los misiles estos americanos, hacia territorio de este país. Y si no recuerdo mal, ahora hace poco he visto que ya los han utilizado, han lanzado 6, han derribado 5 y uno impactado. Y esto es una escalada, lo cual me parece absurdo en el sentido de que en 2 meses tenemos una persona nueva en la Casa Blanca que quiere calmar esto. Lo que he estado escuchando yo y mirando por ahí es que quizá una de las intenciones es escalar el conflicto para que no se pueda desescalar una vez esta persona tome posesión en la Casa Blanca y se vea obligado a mantener una política similar a la actual. No lo sé, me parece un poco precipitado, pero tampoco quiero entrar en muchos detalles. Lo que sí que vemos que tiene sentido, al menos para Alemania, es subsanar esto cuanto antes. Aquí podéis ver lo que ha pasado con la producción industrial alemana, siendo la potencia industrial europea, pues vaya, no le está yendo nada bien y por lo menos desde 2022 podéis ver cómo esta producción pues ha ido bajando y Alemania está pasando una situación muy, muy mala, donde muchas empresas lo están pasando de forma horrible y uno de los motivos es el precio de la energía. O sea, tiene todo el sentido ahora del mundo que las empresas se vayan a Estados Unidos, donde la energía es súper barata, no te va a faltar nunca un suministro energético, y en cambio en Alemania, que pues ahora el gas les ha disparado el precio, cerraron las nucleares y tú te crees que vas a tirar una economía industrial con molinos de viento y parques solares. Pues buena suerte, y esta buena suerte no la han tenido y se ha demostrado que esto no es posible, por lo menos ahora. Entonces, pocas opciones les quedan a los alemanes que no sean rentablar las conversas y las negociaciones con este otro país, y lo que yo haría es encender una maldita vez las nucleares, que veremos. Ahora vienen elecciones en Alemania y veremos qué termina ocurriendo, a ver si nos llevamos alguna sorpresa, pero eso sería lo más lógico, ¿no? Pero bueno, esto os lo pongo como curiosidad de hacia dónde están yendo las cosas. Entonces puede ser interesante. De todas formas, no recomiendo ahora mismo, o no recomiendo, puede ser interesante invertir en Ucrania, pero el otro día le retiraron los permisos a una de las empresas que tenía en posición especulativa, y lo cual no lo ha hecho muy bien. Entonces tampoco es un sitio con seguridad jurídica, ¿no? para meter vuestro capital, así que no os recomiendo, ir con cuidado. ¿Qué ha pasado con el petróleo? Pues seguimos con niveles muy bajos, al menos en el precio del petróleo,
Podéis ver aquí cómo esto fue del lunes. El petróleo llegó a los $67 americanos, el West Texas Intermediate, y vemos como desde marzo el precio del petróleo no ha dejado de bajar, desde los 86, $87 el West Texas hasta los 67 ahora, y estamos en los mínimos prácticamente de este año. Un momento muy malo para el petróleo, en el cual la narrativa bajista pues ha ganado mucha fuerza. Por un lado, la desaceleración económica que se está dando en el mundo en general, China que no acaba de repuntar y que se mantiene pues en una situación económica bastante precaria, y después que los inventarios de cada 2025 van a aumentar de forma tremenda, ya que la producción de Estados Unidos va a aumentar, la OPEP va a quitar los recortes y la demanda está a la baja. Esa es la narrativa bajista y la cual pues se ha apoderado del mercado. Pero bueno, ¿cuánto puede aumentar la producción en Estados Unidos de petróleo? Pues yo creo que no demasiado. Aquí podéis ver los precios medios del West Texas que necesitan diferentes basins, ¿de acuerdo? Diferentes cuencas productoras de petróleo, de shale, bueno, en Estados Unidos. En concreto, Permian, ¿de acuerdo? Y aquí podéis ver los precios de los pozos ya perforados, ¿de acuerdo? Y los precios que se necesitan de los nuevos pozos en el azul clarito. Podéis ver, por ejemplo, que en Permian, que es la mejor zona de Estados Unidos, la mejor basin con los mejores pozos a día de hoy, el precio medio que necesitan para poner en marcha nuevos pozos es por encima de los $60. Y de hecho, la media podremos decir que está en alrededor de 65, 64, $65. Con el barril a 67, no es muy interesante el coger nuestro dinero o el de los accionistas de estas empresas e invertirlo en CAPEX, en nuevos pozos, porque al final el retorno es bastante más bajo. O sea, sí que pueden ser económicamente viables, pero no serán realmente una maravilla. Y eso es en Permian, que tienen los mejores pozos. En Eagle Ford, en Bacon, los precios que necesitan para ser rentables económicamente son mucho más altos. Por lo tanto, sabiendo que el shale actúa con dinámicas diferentes al petróleo convencional, es decir, poner en marcha un pozo de shale es más rápido, pero también requiere un CAPEX de mantenimiento para mantener la producción superior, y esto es lo que ha hecho el shale durante mucho tiempo, es actuar de bisagra en el mercado del petróleo. Si el precio sube mucho del petróleo, se pone en marcha la producción de shale de forma muy rápida. Si el precio baja, esta producción de shale se reduce y por lo tanto se nivela el mercado del petróleo. ¿Dónde está ahora el precio del petróleo? A niveles muy bajos. Por lo tanto, no beneficia mucho a estos productores de shale aumentar la producción, y menos, como digo, si están fuera de Permian, que es la mejor zona. De esta forma podemos deducir que tenemos una especie de suelo en el mercado del petróleo alrededor de los $60. Entonces, si el precio sigue bajando, pues va a ser muy interesante entrar con fuerza en las petroleras. Yo de momento mantengo la exposición que tengo actualmente, no estoy tocando ninguna posición y no descarto ampliar ahora cuando lleguen Navidades y se vaya terminando el tax loss season, porque ahora ya sabéis, si se viene el cierre de año y es interesante vender las posiciones en pérdidas, porque al final, de cara a declarar los impuestos el año siguiente, podremos entrar en un break-even y quizá pues no pagar los impuestos, ¿no? Porque las que tenemos en beneficios, compensar beneficios y pérdidas, ¿no? Y esto es algo que se da ya mismo con las empresas petroleras bajando. También se impulsa que sigan bajando por esa tendencia de, hostia, pues esta me ha caído un 30%, la vendo, ya recompraré o en otro mercado o en unos meses vista, pero de momento la vendo y así de cada año que viene pues compenso las ganancias que he tenido y las he realizado y me quedo un poquito en el break-even, ¿no? Entonces eso también impulsa a la baja varias acciones. Así que yo tengo la watchlist, sobre todo empresas que ya tengo en cartera, y bueno, pues tengo ahí el rifle apuntando y listo para disparar si esto continúa bajando un poquito más. Porque pensad que eso son, mira, proyecciones de la EIA, de la Agencia Internacional de Energía, que sabéis que es una herramienta política, y que nos está diciendo que, oye, que de cara a 2025 vamos a tener un aumento, un superávit de petróleo enorme. Y podéis ver aquí los barriles día que tenemos de surplus. Más de casi 1,5 millón de barriles diarios de surplus a partir del primer trimestre de 2025 y así todo el año. Pues normal que con estas predicciones
de los inventarios de petróleo, el precio baje, ¿no? Y aquí nos dicen que se asume que los recortes de la OPEP Plus se mantienen, ¿vale? Pero esto, según he estado mirando, no es tal cual, ¿no? Y habrá que ver las previsiones del aumento de la oferta de Estados Unidos, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad que estamos viendo? Aparte de que ahora sí que han aumentado los inventarios de petróleo en Estados Unidos en 2 millones de barriles, aunque han aumentado la demanda de los destilados y la demanda se mantiene bastante fuerte, es que los inventarios a nivel global siguen bajando. Aquí os pongo un tuit de Giovanni Staunovo. Dice, los inventarios globales han bajado en 47,5 millones de barriles en septiembre, hasta los niveles más bajos desde enero, en parte por los recortes de la OPEP, ¿no? Pero este declino, esta bajada es en los inventarios de la OCDE. Entonces, los inventarios siguen bajando, ¿no? Y se encuentran 95,3 millones de barriles por debajo de la media de los últimos 5 años. Y que los datos provisionales que tenemos en octubre, pues es de sucesivas bajadas. Esto ya nos da que las bajadas o el déficit, al menos en septiembre, ha sido de más de 1 millón de barriles diarios de crudo. Entonces veremos qué termina ocurriendo. El siguiente escenario o el escenario contrario es que quizá la oferta no aumenta tanto, muy bien que la OPEP pueda aumentar su oferta, ¿no? Quitando los recortes, aunque estos precios no tiene mucho sentido que la OPEP pues deshaga los recortes, porque para vender el petróleo a $60 tampoco tiene sentido malgastar las reservas que ellos tienen. Si vemos sanciones a Irán que hagan bajar su que hagan bajar su producción o su exportación de petróleo, como ya vimos cuando se aplicaron estas sanciones de forma contundente, esto lo vimos en otro informe semanal, donde tenéis el gráfico, esto supondría una bajada de exportación de 1,5, 2 millones de barriles. Entonces, los recortes de la OPEP, si se deshiciesen, no tendrían ningún efecto en el mercado. Y después, si Estados Unidos no logra cumplir las expectativas de aumento de producción, que de momento pues no parece que lo estén logrando. De hecho, aquí podéis ver los equipos de fracking 2024 que se encuentran en mínimos de los últimos 3 años. Y si es cierto, me puedes decir, la productividad ha aumentado muchísimo. Sí, la productividad ha aumentado. Pero si me aumentas la productividad, pero que bajas los equipos de fracking, al final te quedas plano o incluso te puede bajar la producción. Además de que los mejores pozos ya se han perforado. Los pozos Tier 1 ya se han perforado. Y este mix de nivel de pozos, Tier 1, Tier 2, pues cada vez es más de segundo nivel que de primer nivel. Por lo tanto, el aumento de productividad se verá descompensado por la peor calidad de los pozos y por otro lado, como digo, por la bajada en los equipos de fracking. De momento la producción de Estados Unidos está más o menos plana, no creo que llegue a superar por muchos 13 millones de barriles y bueno, veremos cómo termina evolucionando, pero con estos precios el CAPEX de crecimiento está totalmente desincentivado. Tendremos que tener precios de West Texas entre 80 y 90 dólares para que las empresas se decidiesen en aumentar este CAPEX y producir todavía más petróleo. Pero claro, al final lo que incentiva el aumento de oferta es la subida de precio. Con los precios tan bajos, pues no creo que veamos un aumento significativo de la oferta y de momento pues no parece que esto se vaya a cumplir. Por otro lado, hemos tenido una subida del oro durante este año espectacular. Podéis ver cómo desde principios de año pasó de los $2.000 hasta los 2.800, una subida brutal del precio del oro. Y ahora estamos viendo una corrección donde el oro se está situando entre los 2.600 aproximadamente. Esta corrección no creo que sea mala. Tomar beneficios de cara a esta fuerte subida que hemos tenido. Por lo tanto, el oro sigue estando en $2.600. No es el apocalipsis para el oro. Obviamente no está en $90.000 como el Bitcoin. Ojalá, que lo está haciendo realmente bien. Pero bueno, se tiene que consolidar esta fuerte subida. De hecho, pues como vimos, la anterior subida a principios de año de 2000, que llegó a los 2.400, pues estuvo consolidando durante varios meses, durante 6 meses, se ha ido consolidando entre el rango de 2.300 y 2.400, pues no estaría mal ver ahora una consolidación entre 2.600 y 2.800 durante varios meses. No estaría para nada mal para todos los productores de oro. Que a estos niveles que no genere free cash flow es que es idiota o tiene un depósito horrible y vende la moda a los accionistas, porque con estos niveles hasta tú cavando en el patio podrías sacar beneficio.
Y hablando del siguiente metal precioso, que es la plata, publican oferta y demanda de plata y seguimos viendo cómo el balance sigue siendo negativo. Y podéis ver aquí cómo el balance total menos los ETP, los ETFs, podéis ver que no se situaría en unos 286 millones de onzas de déficit, que sería el más grande desde 2020. Seguimos con el 1-2, el sexto año consecutivo de déficit, parece ser, en el mercado de la plata. El precio de la plata ha corregido igual que el oro, está ahora mismo, pasó de los $35 aproximadamente a los 30, una bajada también del precio de la plata para consolidarse. Pero como veis, seguimos viendo ciertos aumentos en la demanda de plata y la oferta pues se ve igual de mermada, lo que nos da pues un desbalance en este mercado, ¿no? Veremos qué termina ocurriendo. Al final se van a quedar en Londres sin plata, ¿no? Los chinos están comprando plata directamente a los productores sin pasar por el COMEX. Pero bueno, seguimos con el déficit de plata y veremos qué termina de ocurrir. La plata me parece interesante, siempre me ha parecido, aunque es mucho más volátil que el oro. En cambio, si el bull market potente viene, que el oro pues podría irse fácilmente en un bull market, pues doblar desde aquí, la plata puede más que triplicar, ¿no? Y puede ser una auténtica locura si se viese este escenario, ¿no? Pero bueno, interesante, como estamos viendo, déficits en el mercado de la plata continuos y el precio pues sí que ha subido, no podemos negar que ha subido, pero acorde con las subidas del precio del oro. Así que interesante tenerlo en cuenta. Y hablando del uranio, que hace mucho que no hablamos del uranio, pues Rusia restringió las exportaciones de uranio. Mierda, he dicho el nombre, tío, ahora me van a censurar. Pues el país este del este restringe las exportaciones de uranio a Estados Unidos, ¿vale? Rusia, bueno, he vuelto a decir, va, YouTube, censúrame el vídeo, ¿no? Anunció restricciones temporales a exportación de uranio enriquecido hacia Estados Unidos, generando riesgos en el suministro para las plantas nucleares estadounidenses, que en 2023 importaron el 25% del uranio enriquecido de este país del este. Como podéis ver, el 25% no es poca cosa. Esta medida es una respuesta a la prohibición de importaciones de uranio ruso aprobado por Washington este año. Es que se me hace imposible ya, que permite ciertas excepciones hasta 2027, en el caso de problemas de suministro. O sea, que volvemos un poquito a la guerra con los minerales críticos, ¿no? Y a nivel de enriquecimiento y todo esto, los que se están poniendo mucho las pilas y van a aumentar realmente su producción son los chinos, que llevan una ventaja increíble. De hecho, ya están asegurando el suministro de uranio por parte de Kazajstán, que os he puesto aquí pues la noticia de Kazatomprom, que pues va firmando más contratos con la empresa estatal china. Por lo tanto, estos sí que se están poniendo las botas a nivel de contratación, a nivel de capacidad de enriquecimiento de este uranio y a nivel de montar nucleares. De hecho, están avanzados como 10, 15 años o 20 que Occidente, al menos en esta materia, en la rapidez que hacen las cosas y parece ser en la eficiencia y eficacia con lo que están cumpliendo estos objetivos. Así que muy bien por los chinos. Y con esto termino. Bueno, el uranio, último comentario, ha estado parado durante mucho tiempo, está cerca de los $80 y esperemos que empiece a repuntar un poquito ya, ¿no? Que ya le toca meterse en el siguiente ciclo alcista y llevarnos un poquito a los $120 la libra. El mercado, sé que hay mucha gente que está decepcionado. Bueno, yo entré con el uranio a 20 y también he hecho unas cagadas bastante grandes en el mercado, pero beneficios aquí ha obtenido todo el mundo. El problema es que la mayoría de gente entra cuando se calienta y se sale cuando se enfría. Y es todo lo contrario, se tiene que entrar cuando está frío y salir cuando está caliente, en los mercados por lo menos. Entonces, paciencia, es un sector en el que estamos viendo un crecimiento estructural, o sea, está en un bull market estructural donde la oferta sigue mermada y la demanda sigue creciendo. Por lo tanto, es cuestión de tiempo que veamos cómo reacciona el precio de esta materia prima, ¿no? Y ahora sí, con eso termino. Os he tenido aquí más tiempo de lo habitual en el informe semanal. Espero que os haya gustado. Dejar un me gusta si es así, un comentario que ayuda muchísimo. Y si queréis pasaros por Portfolio de Inversión, suscribiros al Substack y análisisdeinversión.com. Con todo esto me despido. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.